Hola, ¿cómo están? Hoy es el día de San Patricio, por eso estoy de verde. Felicidades a quienes correspondan las enhorabuenas por San Patricio. El Diario Nacional de Caracas publica una encuesta muy interesante. Yo espero que Trump lea esta encuesta, a ver si espabila respecto de Venezuela. Según la encuesta, el 84% de los venezolanos, pero digo de los venezolanos que viven allá en su país de origen, que no se han ido porque no han podido, no han querido, rechazan a Delcy Rodríguez. 84%, señor Trump. 84%, señor Rubio. Por mucho que Trump hable maravillas de Delcy Rodríguez, los venezolanos allá en su país no comparten esa percepción tan generosa. La encuesta revela que el 74% de los venezolanos, en cambio, apoyan a María Corina Machado. Lo que confirma que cuando Trump dijo que María Corina no tenía respaldo ni apoyo en Venezuela, dijo algo que no tiene ningún fundamento. Si hubiera elecciones libres en Venezuela, Delcy, la dictadora, sacaría 12%, no llega a 13%. María Corina sacaría 72%, le ganaría por 60 puntos porcentuales. Por eso, lógicamente, Delcy Rodríguez no quiere ir a unas elecciones, ¿no? Pero hay que presionarla, hay que forzarla, hay que obligarla. No corresponde avasallar a la dictadura venezolana, convertirla en una dictadura servil, obediente de Washington, y postergar indefinidamente el calendario de las libertades en Venezuela. Hay que ir a unas elecciones libres cuanto antes. Lo mismo digo respecto de Cuba. Ayer se dijo que el dictador cubano Díaz-Canel tiene que irse sí o sí. Que Marco Rubio, que está negociando con la dictadura comunista cubana, que se cae a pedazos, les ha dicho lo primero es que se vaya Díaz-Canel y si no se va, pues a lo mejor vamos nosotros a capturarlo. Pero no basta con que se vaya Díaz-Canel y lo reemplace un general mafioso cubano del grupo Gaesa o un pariente de Raúl Castro. No basta con eso. Hoy ha dicho apropiadamente Marco Rubio en la Casa Blanca, recibiendo al primer ministro de Irlanda, que en Cuba hay que aspirar a un cambio de régimen, o sea, a liberar Cuba, para hablar claro, ¿no? A liberar Cuba. Cuba lleva sojuzgada, oprimida por la bota comunista hace casi 7 décadas. Toca liberarla. No sería tan difícil. Cuba no es Irán, Cuba no es Irak, ni siquiera es Venezuela. ¿Qué deberían hacer Trump y Marco Rubio en Cuba? Yo digo que entrar. Si el plan es negociar con la familia de Raúl Castro y de nuevo avasallar a la dictadura, esta vez no venezolana sino cubana, para convertirla en una dictadura servil y obediente de Washington, yo no veo con simpatía ese plan. Porque ese plan supone que los cubanos seguirían no siendo libres. Yo creo que Rubio debe convencer a Trump de entrar militarmente en La Habana. Cuba no tiene, en la práctica, fuerzas militares que puedan resistir, repeler la intervención estadounidense, dar batalla, complicar las cosas a los soldados de Estados Unidos, ¿verdad? Con unos pocos soldados de Estados Unidos en La Habana, eso se cae a pedazos. Ya se cayó a pedazos, hay que recoger los pedazos más bien, ¿no? Yo he pensado que la clave para que se sostenga un nuevo gobierno en La Habana es controlar los cuerpos de seguridad, las fuerzas represivas, la policía, los militares, los uniformados, los agentes de la ley, incluso las brigadas paramilitares, los matones, los sicarios, los esbirros, los torturadores, toda esa gente a sueldo de la dictadura. Pero toda esa gente, los policías, los militares, los matones, toda esa gente que en teoría debe obediencia, lealtad y subordinación a la dictadura comunista cubana,
lo debe estar pasando fatal. Probablemente ni siquiera cobran sus sueldos. Y aun si los cobran, no hay luz, nunca, ya no hay, se fue del todo. No hay agua tampoco, no hay comida. Entonces, no es vida, ¿no? Si Estados Unidos entra con 4.000, con 5.000 soldados que controlan La Habana y las 4 o 5 principales ciudades de Cuba, ya está. Ahora, lo que hay que hacer es nombrar a una junta de gobierno transitoria, a un gobierno provisional, con cubanos de adentro que salgan de la propia dictadura comunista. No, yo digo que no. Ese no sería un verdadero cambio de régimen. Hay que nombrar una junta provisional con cubanos limpios y libres. Puede ser de adentro, puede ser de afuera, puede ser de adentro y de afuera. Yo pienso entre los de adentro en Joanny Sánchez, que es una heroína de la libertad. Pienso en Guillermo Fariñas, que es un admirable defensor de la libertad. Pienso en José Daniel Ferrer, que ha sido largos años preso político, ahora creo que está por acá. Pienso entre los de afuera en Ramón Saúl Sánchez, que es una voz preclara a favor de la libertad de Cuba hace décadas, en Marcel Felipe, es un brillante, influyente abogado cubano del exilio, que se juega entero por la causa de Cuba libre. Y pienso, por supuesto, en Rosa María Payá. Estos son 6 nombres que yo digo así al vuelo, ¿no? Joanny Sánchez, Rosa María Payá, Guillermo Fariñas, José Daniel Ferrer, Marcel Felipe, Ramón Saúl Sánchez. Podrían constituir una junta de A3, de A4, de A6, con esos nombres o con otros nombres, pero cubanos de adentro y de afuera que tienen las manos limpias y que vienen a liberar a su país. Pero la clave sería controlar, como dije, a los cuerpos de seguridad. Yo digo que una vez instalada esa junta libre de transición a la democracia, habría que dolarizar de inmediato la economía cubana, dolarizar de inmediato. Llevar algunos billones de dólares en efectivo a Cuba para que de inmediato reemplacen a los devaluados pesos cubanos, y que Estados Unidos, a través de esa junta transitoria de gobierno, de ese gobierno provisional de notables, esa junta de notables, pague los salarios de las fuerzas represivas de los cuerpos de seguridad, de los agentes de la ley. Si Estados Unidos a cada uno de esos policías cubanos, militares cubanos, ex matones, ex sicarios, si Estados Unidos a cada uno de ellos le paga $1,000 al mes en efectivo, en billetes de 100, ¿ustedes creen que los cuerpos de seguridad cubanos van a seguir obedeciendo a la dictadura comunista caída? No, ¿verdad? No. Si Estados Unidos les paga 10 o 20 veces más de lo que ganan y les paga en dólares en efectivo, todos los cuerpos de seguridad de la dictadura van a obedecer felizmente al gobierno transitorio, a la Junta de Notables, a Rosa María Payá, a Joanny Sánchez, a Coco Farías, a José Daniel Ferrer, a Marcel Felipe, a Ramón Saúl Sánchez o a otros. ¿Costaría mucho? No creo que costaría mucho, ¿no? ¿Cuántos hombres serán entre policías, militares? ¿20,000? ¿30,000? No más. Bueno, si son 30,000, a 1,000 por cada uno en efectivo, son $30 millones al mes. No es nada, ¿no? Estados Unidos les puede pagar 1 año, 2 años y 3 años. Tranquilamente. Y con eso el país está en calma. Porque la policía, los militares, los exmatones, los torturadores, todos ellos estarían mansitos obedeciendo al gobierno transitorio. Y el gobierno transitorio podría convocar a unas elecciones en medio año o en un año. Y que haya candidatos de todas las tiendas, de todas las orillas, de todas las carpas, de todas las voces. Perfecto. Y que el pueblo elija a un presidente constitucional, a un presidente legítimo, en un año. Pero la clave es mantener las calles en orden, ¿no? Aparte, por supuesto, de devolverle a Cuba el petróleo, la gasolina, la luz eléctrica, el agua potable, la comida y etcétera, ¿no?
Pero eso llegaría solo una vez que haya una junta de notables, un gobierno de transición a la libertad. No va a llegar la inversión extranjera a Cuba, yo creo. No van a invertir los cubanos del exilio en su país de origen. Si está todavía en pie la dictadura comunista, solo que con otra cara, ya no Díaz-Canel, sino otro igual o peor. No van a invertir. Entonces hay que sacar a esa gente. Por eso Marco Rubio tiene razón cuando ha dicho hay que cambiar drásticamente el régimen en Cuba, cambiar drásticamente. Se tienen que ir del poder los comunistas. No es cuestión de cambiar a un comunista por otro. Y Rubio tiene razón cuando dice que tiene que haber gente nueva al mando, gente que no que responda dócilmente a Washington, sino gente que responda al llamado de la libertad. Esta es la clave. Leo también sobre Cuba en el Wall Street Journal que... ¿Por qué ladra? Leo Zoe. China está instalando masivamente paneles solares en la isla de Cuba. Ya saben, Cuba se ha quedado sin luz eléctrica, ¿no? China, que hace 2, 3 años apenas vendía paneles solares a Cuba por valor de $5 millones, ahora les vende paneles solares por valor de casi $120 millones. Es decir que los chinos no solo están vendiendo mucha energía solar a Cuba, sino que ellos mismos, los técnicos chinos en Cuba, instalan los paneles solares en los techos, ¿no? De las viviendas, de las casas, de los edificios, de las oficinas, qué sé yo. En Cuba hay un montón de energía solar, naturalmente. Es una isla caribeña. Y a falta de luz eléctrica, es una solución de emergencia, claro, ¿no? Temporal, que está aliviando la falta de luz eléctrica en algunos hogares u oficinas de Cuba. Pero la clave de Cuba, insisto, es cambiar el régimen drásticamente, como dice Marco Rubio, y que Estados Unidos tome control de la seguridad pública, de las calles, del orden, y permita que los cubanos salgan a las calles sin miedo a ser arrestados, encarcelados, torturados, que Cuba sea libre ya en las calles, que se respire un aire libre, que la gente en las calles pueda manifestarse, pueda decir lo que quiera, que los políticos puedan convocar manifestaciones de un lado y del otro, de todo el arco político, ¿no? Por eso es crucial controlar a los cuerpos de seguridad, a la policía, a los militares, pagarles bien, pagarles en dólares, pagarles en efectivo y tenerlos contentitos y tranquilos. Por último, la guerra en Irán. Hoy Israel ha anunciado que ha matado al presidente de facto de Irán, a quien cuando mataron al viejo Ali Khamenei, de 86 años, el 28 de febrero, asumió de inmediato el poder. Fue brevemente el presidente de facto de Irán y ahora todavía lo era porque el hijo de Khamenei anda desaparecido y se presume que está muerto o muy mal herido. Israel ha matado al líder supremo de Irán, presidente de facto, con fama de pragmático, Ali Larijani. Y también ha matado a otro Soleimani. Este a lo mejor es pariente del Soleimani que mató Trump en el 2020 en el aeropuerto de Bagdad. Este otro Soleimani al que han matado hoy era el jefe de las milicias paramilitares, temidas, odiadas milicias paramilitares, llamadas Basij, porque andaban en ropa de calle, confundidos entre los civiles, estos de las brigadas paramilitares, y por supuesto hacían mucho daño entre la población civil que quería salir a las calles a protestar pidiendo libertades, ¿no? Irán ha atacado ya 17 buques tanqueros, cargueros de petróleo del estrecho de Hormuz. Trump ha dicho que él no tiene miedo de desplegar tropas en tierra en Irán. Yo creo que sí tiene miedo. Y ha dicho que no necesita la ayuda de los aliados para custodiar con buques de guerra los cargueros de petróleo que navegan por el estrecho de Hormuz.
Pero yo creo que sí necesita la ayuda. De no necesitarla, no les habría pedido ayuda a los aliados, a China, a Japón, a Corea del Sur, a Francia, al Reino Unido. Vengan a Hormuz con sus buques de guerra para custodiar a los cargueros. Todos le han dicho a Trump, no es nuestra guerra, tú elegiste esa guerra, no nos arrastres a esa guerra, no vamos a mandar buques de guerra. Y es comprensible, ¿no? Yo haría lo mismo si estuviera en los zapatos de un jefe de Estado de Europa. ¿Por qué se van a meter a la guerra a custodiar unos cargueros de petróleo que el propio Trump no quiere custodiar? Más aún sabiendo que el estrecho de Hormuz está lleno ahora de minas, ¿no? Lo que nos lleva a, y esto es lo que dice hoy el Wall Street Journal, que quizá Trump no ganará la guerra en Irán si no gana la batalla de Hormuz. La batalla de Hormuz tendría que librarla muy a su pesar el señor Trump para tomar pleno control físico del estrecho de Hormuz. Para eso tendría que desplegar tropas en tierra, según los expertos militares, ¿no? Unas 50 millas a cada lado del estrecho. Y tener suficiente defensa antiaérea y helicópteros y aviones alrededor del estrecho de Hormuz para derribar a los drones iraníes Sheat. Previsiblemente, si Trump despliega tropas en tierra para controlar físicamente el estrecho de Hormuz, para reabrirlo, para permitir el tránsito fluvial de los cargueros de petróleo, van a llover drones iraníes y Estados Unidos tendría que derribarlos todos, porque si no lo hace, los drones caerían sobre los tanqueros, como están cayendo ahora, y también sobre los barcos de guerra de Estados Unidos. ¿Irá Trump a la batalla de Hormuz? Yo digo que si tuviera que apostar, diría que no va a ir. Yo digo que no va a ir. Porque desplegar tropas en tierra 50 millas cerca de Hormuz es jugar una carta arriesgada. Y Trump no quiere que le maten soldados ahí, acampando en Irán, cerca del estrecho de Hormuz. Por otra parte, Trump no necesita el petróleo que pasa por Hormuz. ¿Quiénes lo necesitan? China, Japón, Corea del Sur. Trump no lo necesita. Pero China dirá, bueno, no le compramos más a Irán, le compramos a Rusia, ¿no? Tampoco es que se va a caer a pedazos la economía china sin el petróleo iraní. ¿Ah? Lo que ocurre es que como hay una disminución en la oferta global del petróleo, ha subido el precio, ¿no? Y eso castiga políticamente a Trump en el frente interno, porque la gasolina, desde que comenzó la guerra, subió casi 30%. Así están las cosas por acá. Para terminar, leo en el New York Times un obituario que menciona con profunda admiración al gran escritor peruano Bryce Echenique, fallecido recientemente. Pero al final del obituario, el New York Times recuerda que Bryce Echenique plagió por lo menos 15 artículos periodísticos de revistas intelectuales españolas, plagió en total a 16 escritores, publicó esos artículos que él no había escrito en un diario de Lima, El Comercio, cobró por ellos, los firmó, los pirateó en toda la línea, y por eso una corte peruana, dice el New York Times en el obituario de Bryce Echenique, lo sentenció a pagar una multa de 42.000 euros, que yo no sé si Bryce pagó o no pagó. Y el diario cita al biógrafo de Bryce Echenique, Daniel Tittinger, que es un muy talentoso escritor, quien afirma que las acusaciones de plagio contra Bryce fueron muy serias. Es todo por hoy. Les recuerdo que mi mujer y yo, y Silvia y yo, y nuestra hija Zoe, vamos a estar el último día de este mes de marzo, que cae martes 31 de marzo, a las 6 de la tarde, en una librería muy linda, muy coqueta de San Juan, Puerto Rico. Se llama The Bookmark. Está en San Patricio Plaza, Guaynabo, San Juan, Puerto Rico. A las 6 en punto de la tarde vamos a estar Silvia, Zoe y yo en la librería The Bookmark,
de San Patricio Plaza, en Guaynabo, San Juan, Puerto Rico. Martes 31 de marzo. Si nos están viendo y están en Puerto Rico, están en San Juan y quieren ir esa tarde a perder 2 o 3 horas con nosotros, serán más que bienvenidos. Hablaré un ratito de mi última novela, de mi más reciente novela, quiero decir, Los golpistas, sobre Hugo Chávez y Fidel Castro, que está ya a la venta en todo Puerto Rico. Y hablaré de mi título anterior, Los genios, sobre el puñetazo que Vargas Llosa le dio a García Márquez, y firmaré ejemplares, por supuesto, ¿no? Así que si están en Puerto Rico y quieren venir a acompañarnos, la cita es el martes 31 de marzo a las 6 de la tarde en la librería The Bookmark, en San Patricio Plaza, en Guaynabo, San Juan, Puerto Rico. Por supuesto, Los golpistas está a la venta en Amazon, ¿no? En Estados Unidos, en Puerto Rico y en otros países. Es impresionante cuánto se vende la novela en Amazon, ¿no? Y también se está vendiendo en cadenas como Walmart y Target y en librerías, desde luego, ¿no? Faltaba más, como en Barnes Noble y otras aquí en Miami, en Books and Books. Así que nos vemos el 31 de marzo a las 6 de la tarde en The Bookmark, una librería muy bonita de San Patricio Plaza en Guaynabo, Puerto Rico. Seguimos.